Bueno, hola, buenas tardes. Pues yo creo que empezamos ya con un poquito de retraso que creo que llevamos. Os agradecemos mucho que estéis aquí, sobre todo por esta hora que no es la mejor hora para una mesa redonda, aunque todas las horas son buenas, pero esta hora se agradece especialmente la presencia y la asistencia. Entonces, vamos a hablar además de un tema que creo que es muy importante, que es la calidad en los servicios que se prestan, de accesibilidad. Un tema en el que yo no voy a hablar mucho porque les voy a dejar que hablen a ellos, solo sacar un poquito de pecho que de vez en cuando viene bien, ¿no? Y entonces, como mis compañeros de televisión me han pasado una chuleta con una encuesta que había de valoración de subtitulado en las cadenas de televisión, aunque a lo mejor seamos repetitivos, pues simplemente deciros que, bueno, que la más valorada es Televisión Española. La empresa que los usuarios creen que será un mejor servicio y con una mejor calidad, dentro de las posibles deficiencias que podamos tener, que somos conscientes de que siempre se puede hacer más, pero también los recursos son los que son muchas veces y nos gustaría hacer mucho más de lo que podemos hacer. Y no voy a entretenerme yo mucho más, voy a presentaros, aunque están aquí ya, tenéis los carteles, están con nosotros Julia López del Sá, que es subdirectora de audiovisual de la CNMC, Juan Manuel Carrero Leal, responsable del Laboratorio de Seguimiento de CESIA, María Luisa Peña Roldán, directora de OADIS, Ángel Luis Gómez Blázquez, director ejecutivo de Autonomía Personal, Atención al Mayor, Ocio y Deporte de la ONCE, Begoña Gómez Nieto, del equipo técnico de FIAPAS, y Emilio Ferreiro Lago, coordinador del área de formación de Fundación CNSE. Y voy a dar ya la palabra a la primera persona que va a intervenir, que es Julia López del Sá, que es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, también por la Universidad de Estrasburgo, funcionaria del Cuerpo Superior de Administraciones del Estado, y que es consejera delegada y directora general de la empresa Consultrans, ha sido, y en 2010 ha vuelto a la Administración y está en la Subdirección General de Medios. Le damos ya la palabra para que nos cuente. Muchas gracias. Muchas gracias, ante todo, a los organizadores de este congreso que me han invitado tan amablemente a participar. Es una gran satisfacción para mí participar en algo que viene a materializar una de las preocupaciones más importantes de la CNMC, como es la accesibilidad a los medios audiovisuales de las personas con discapacidad sensorial. Permítanme dos palabras, de verdad, dos palabras, porque esta mañana ya se ha hablado mucho sobre la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, a la que en este momento represento. La Comisión es el organismo regulador y supervisor que tiene por objeto, según el artículo 1 de su ley de creación, velar por el correcto funcionamiento de todos los sectores económicos. A estos efectos, la Comisión ha absorbido una serie de organismos, entre los que se encuentra el nonato Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, que detentaba todas las competencias en el sector audiovisual. Por resumir, la Comisión Nacional detenta todas las competencias de regulación y supervisión en el sector audiovisual y cuenta para ello con una absoluta independencia del Gobierno. Solamente da cuentas al Parlamento. He mencionado estos aspectos de la naturaleza de la Comisión porque en un foro como este, con grandes expertos en la materia, nosotros, francamente, muy poco podemos aportar. Estoy hablando, naturalmente, desde el punto de vista estrictamente técnico. Sí podemos aportar, sin embargo, y estamos dispuestos a hacerlo, la competencia para implantar las mejores soluciones y la fuerza coactiva del poder público para obligar a respetar y proteger en los medios audiovisuales a las personas con alguna discapacidad. Vivimos en una sociedad en la que el acceso a los medios de comunicación audiovisual resulta esencial. Los medios de comunicación informan, educan, entretienen y ejercen una gran influencia en la sociedad. Es por eso que la accesibilidad a los medios de las audiovisuales de las personas con discapacidad sensorial resulta fundamental, pues solo así se podrá lograr la igualdad de oportunidades y la plena integración ciudadana. Como ustedes conocen, la Ley General de Comunicación Audiovisual obligó a los canales que emiten en abierto, en este momento 19 a nivel nacional, a que el 75% de sus programas estén subtitulados y, en el caso de la televisión pública, el 90%. Deben incluir 2 horas semanales de lengua de signos y 2 de audiodescripción. En el caso de la televisión pública son 10 horas de audiodescripción y 10 de lengua de signos.
Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones, la CNMC tiene suscrito con el CSIA un convenio y es precisamente el CSIA quien controla en un primer momento y asesora a la CNMC en el seguimiento de estas obligaciones. Hay que decir que las obligaciones impuestas por la ley han contribuido sin duda al aumento cuantitativo de los porcentajes de subtitulación, de horas de audiodescripción y de lenguaje de signos. Refiriéndonos a las cadenas de ámbito estatal, que son las que nosotros controlamos, en el mes de octubre, de 19 canales controlados, 13 superaron el porcentaje de subtitulación establecido y 4 estuvieron muy cerca de hacerlo. 15 canales incluyen programación audiodescrita y de estos 12 superan las horas exigidas y 15 canales incluyen programación signada, de los que 13 superan el tiempo establecido para la lengua de signos. No obstante, es cierto que hay canales, cada vez menos, que no alcanzan estos mínimos exigidos y que no realizan ningún tipo de subtitulación, audiodescripción o programación signada. No tengan duda de que la CNMC va a adoptar las medidas necesarias, es más, las estamos adoptando, para que se cumplan estas obligaciones. Pero no hay que perder la perspectiva. Tan importante es el cumplimiento de estas obligaciones cuantitativas como el control de la calidad de las mismas. De nada sirve cumplir estos porcentajes si el subtitulado de los programas en directo no está sincronizado con las imágenes que subtitula, si los subtítulos se muestran a una velocidad ilegible o si no se utilizan diferentes colores en función de quién habla. La necesidad de establecer unos requisitos de calidad es cada día más evidente. Es el momento de completar el impulso dado por la ley audiovisual, estableció unos porcentajes mínimos, pero es sobre todo el momento de dar un impulso al tema de la calidad en toda la accesibilidad. En este momento hay que decir que la ley, que estableció unos porcentajes mínimos en cuanto a audiodescripción, lenguaje de signos, etcétera, cuantitativos, no estableció ninguna prescripción decidida, importante, en materia de calidad. Sin embargo, es necesario que estas calidades necesarias, digamos, sean exigidas, sean supervisadas. Y somos conscientes, además, de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como autoridad audiovisual, es el organismo mejor posicionado para verificar el cumplimiento de las poquitas prescripciones que hay y para exigir algunas más. Pero no deberíamos quedarnos ahí. A día de hoy, las obligaciones impuestas no distinguen entre los distintos niveles de discapacidad. Las necesidades de una persona sorda prelocutiva no son las mismas que la de una persona que ha adquirido la sordera después de haber aprendido a hablar. Las capacidades lectoescriptoras de las personas sordas son muy diversas y también las capacidades cognitivas que permiten, en tiempos muy breves, asimilar la información. Actualmente solo se facilita una pista de subtítulos que intenta satisfacer a todos los tipos de espectadores. Y nosotros sabemos que esta es una solución a medias. Las nuevas tecnologías deberían permitir mejorar esta situación. Y lo mismo ocurre con la audiodescripción. Las necesidades de una persona ciega de nacimiento son diferentes a las de una persona ciega que ha perdido la vista con el tiempo y diferentes a su vez a las de una persona con deficiencia visual pero con algo de visión. No hay que olvidar que el porcentaje de personas de la tercera edad con este tipo de deficiencias de visión es cada vez mayor, por lo que el número potencial de consumidores de audiodescripción aumentará considerablemente. Y no solo debería aumentar el número de horas de audiodescripción, sino también tener en cuenta los distintos tipos de necesidades. Otra cuestión importante es la facilidad para activar las medidas de accesibilidad. El proceso para activar los subtítulos, pero sobre todo para activar la audiodescripción en el caso de las personas con discapacidad visual, no es algo sencillo. Las medidas de accesibilidad tienen que involucrar a todas las partes implicadas. La audionavegación permitiría un mejor acceso a los servicios y les daría una autonomía a las personas ciegas que en la actualidad no está implantada en la mayoría de los receptores. En este sentido, hay que poner en valor lo dispuesto por la ley audiovisual, es decir, que tanto los poderes públicos como los prestadores han de fomentar el disfrute pleno de la comunicación audiovisual para las personas con discapacidad y el uso de buenas prácticas que evite cualquier discriminación o repercusión negativa hacia dichas personas.
En otras palabras, los poderes públicos, entre los que se encuentra la CNMC, deben promover la puesta en marcha de códigos de conducta o impulsar acuerdos de autorregulación para que la accesibilidad a las personas con discapacidad no solo sea una cuestión de cantidad, sino también y sobre todo una cuestión de calidad. Aún queda mucho por hacer, y no lo digo solo por estas carencias que acabo de comentar, sino que las obligaciones de accesibilidad únicamente se refieren a los canales en abierto. Y el porcentaje de hogares que disponen de televisión de pago hoy día es muy amplio. Y es algo que hay que tener en cuenta y prepararse para ir incorporando estas medidas a las nuevas formas de comunicación, donde a priori la tecnología debe ser una ayuda y no un problema. El consumo de televisión por Internet, la televisión a la carta, que permite conciliar la vida laboral y personal, está aumentando entre la población, sobre todo entre los jóvenes, y en este entorno no hay obligación de prestación de servicios accesibles en la actualidad. Esa es la realidad. Son, pues, muchos los retos y dificultades a los que se enfrentan las personas con discapacidad sensorial. Las administraciones públicas desempeñamos un papel clave como impulsores y garantes de las obligaciones de accesibilidad. En este sentido, la estrecha colaboración con todos los agentes del sector y especialmente con centros tan importantes como el CSIA es esencial para garantizar la accesibilidad y el consumo de medios audiovisuales con toda naturalidad. Hay grupos de trabajo muy importantes que ayudan, yo creo, muchísimo en esta labor, puesto que la ley, vamos a decir la verdad, la ley es bastante, en fin, se queda bastante corta en temas de accesibilidad, puesto que no exige, no tiene unas exigencias mínimas en cuanto a la calidad. Entonces hay grupos como el Grupo de Indicadores de Accesibilidad en Televisión, que son magníficos instrumentos y en los que, por supuesto, la CNMC estará encantada de participar en el futuro. Por todo lo demás, solo puedo decir que nosotros hemos estado toda la mañana tomando nota de todo lo que los expertos han dicho en este foro, expertos que, naturalmente, en cuanto a los aspectos técnicos saben muchísimo más que nosotros, hemos tomado nota de todo y seguro que todo esto va a contribuir a mejorar nuestra función en el futuro. Muchas gracias. Pues le damos las gracias. Yo me he quedado con dos titulares casi, pero igual es por mi deformación periodística. Una es que se van a tomar medidas para que los que no cumplen lo cumplan y lo hagan, y otra pues que se están tomando también nota de todo lo que se ha dicho aquí para intentar mejorar dentro de lo posible lo que pasa, con lo cual creo que son dos buenos titulares y dos buenas noticias. Vamos a darle ahora la palabra a Juan Manuel Carrero Leal, que es responsable del Laboratorio de Seguimiento a la Universidad Carlos III y CSIA, que es ingeniero de telecomunicación y que desde el año 2006 trabaja en el CSIA y está involucrado en todos los proyectos relacionados con la accesibilidad web, los servicios de accesibilidad en la TDT y la cultura accesible. Bueno, pues buenas tardes a todos. En el año 2010, antes de la entrada en vigor de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, desde el CSIA se realizó una encuesta para valorar cuál era la percepción de los usuarios de los servicios de accesibilidad, en concreto del subtitulado y la audiodescripción. Ahora, 4 años después, una vez que ya estamos en el periodo definitivo, después de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, hemos vuelto a realizar esa encuesta para ver cómo había cambiado la percepción de los usuarios, si había mejorado, había empeorado y cómo había evolucionado la cosa. La presentación, básicamente, lo que vamos a ver es una pequeña evolución de cómo han sido los servicios de accesibilidad desde el 2010, aunque pasaré un poco por encima porque esta mañana ya se han dado datos y bueno, para no aburrir. Después vamos a ver la encuesta, realmente qué apartados tenía, vamos a describir la encuesta, vamos a describir la muestra y cuáles son los principales resultados que hemos extraído a fecha de hoy y algunas pequeñas conclusiones. Como bien ha dicho ahora mismo Julia, los porcentajes que marca la Ley General de la Comunicación Audiovisual en la actualidad es del 90% para los canales públicos y de un 75% en el subtitulado para los canales comerciales, mientras que la audiodescripción y la lengua de signos son de 10 y de 2 horas. Hay que recordar que dentro de todos los canales que están emitiendo ahora mismo, todavía hay varios canales que están en periodo transitorio, ya que se crearon con posterioridad a la entrada en vigor de la LGCA.
El volumen de subtitulado y de audiodescripción, como ha presentado esta mañana Belén, si lo comparamos la evolución desde el 2010 hasta la actualidad, vemos que realmente ha evolucionado bastante favorablemente. No sabemos si es suficiente o no es suficiente, pero podemos ver, por ejemplo, cómo el subtitulado está rondando ya el 70% y la audiodescripción se audiodescribe en torno a 120 horas semanales. Entonces, si lo comparamos con los datos que había en el 2010-2011, la evolución ha sido bastante positiva. La encuesta. La encuesta básicamente se basaba en cuatro grandes apartados. En un primer apartado lo que se trataba era de intentar tener un perfil lo más acertado posible de la persona que le iba a rellenar. Intentar obtener datos demográficos, datos de edad, sexo, etcétera. Un segundo apartado y un tercer apartado en los que se hacían preguntas concretas respecto al subtitulado y la audiodescripción para usuarios de esos servicios. Y un último apartado en el que la persona podía valorar con sus comentarios libremente cómo veía la televisión en la actualidad. La muestra de usuarios que se obtuvo fue de 350 usuarios. Las encuestas se hicieron tanto vía internet como con papel. Se enviaron a asociaciones que lo reclamaron o a personas que lo reclamaban. Y fue de aproximadamente 350 personas. De esas 350, la mitad eran mujeres, la mitad eran hombres. Hubo contestaciones en todos los rangos de edad, desde los 10 hasta los 89 años, hubo respuestas, aunque el principal volumen, más del 50%, se concentraba en el margen entre los 30 y los 49 años. En cuanto a la discapacidad, de todas las personas que contestaron a la encuesta, el 46,6% tenían discapacidad auditiva, un 35,4% discapacidad visual. Con ambas discapacidades había un 4,7% de los usuarios, mientras que un 13% no tenían ninguna discapacidad. Había un 0,3% de personas que tenían otro tipo de discapacidad, además de visual y auditiva. Esto era en cuanto a fijar el perfil de las personas. En cuanto al subtitulado. Dentro del subtitulado, la primera gráfica que podemos ver muestra con las personas que tenían algún tipo de discapacidad auditiva, que se valoraban distintos grados, etcétera, cuántas utilizaban el subtitulado y cuántas no. El subtitulado, como podemos ver, lo utilizaban el 91,4% de las personas con discapacidad auditiva, lo cual consideramos que es un porcentaje muy elevado y que indica que el subtitulado realmente está muy considerado dentro de este ámbito. Los motivos que utilizaban que esgrimían las personas que no utilizaban el subtitulado, pese a necesitarlo, es que este subtitulado era de mala calidad o la utilidad que tenía el subtitulado era bastante pobre, o que el dispositivo que utilizaban no era accesible y no permitía mostrar los subtítulos. Por su parte, la gráfica de la derecha, lo que se trata de mostrar es, entre todas las personas que contestaron a la encuesta, cuál era su motivo para utilizar el subtitulado. El 70% de las personas lo hacían por discapacidad, pero hay un 30% de personas que lo utilizan por otro tipo de motivos. Ese tipo de motivos venían desde la versión original, la necesidad de ver programas en versión original y acompañarlo de subtítulos, el volumen bajo. Podemos estar en situaciones en las que no se puede tener la televisión puesta con un volumen alto y es necesario el subtitulado, o simplemente por motivos profesionales o personales. Dentro de las preguntas que se hacían a los usuarios del subtitulado, igual que lo veremos con los usuarios de la audiodescripción, había preguntas tanto de tipo cuantitativo como cualitativo. Dentro de las preguntas de tipo cuantitativo, por ejemplo, se preguntaban si les parecía correcta la distribución del subtitulado en las franjas horarias, por géneros, la distribución por las cadenas. Y la valoración media que se obtuvo por parte de los usuarios fue un 2,97, en el margen entre 1 y 5. Además, podemos observar en la gráfica cómo prácticamente todas las preguntas se contestó de una forma bastante uniforme. No es así en los aspectos cualitativos. Se ha hablado mucho, por ejemplo, Julia lo ha comentado, que no es simplemente la cantidad de subtítulos, sino la calidad. Entonces, dentro de estas preguntas, algunas de las que preguntamos, por ejemplo, era si les resultaba fácil el seguimiento, si la posición del subtítulo era correcto, la longitud, la velocidad, etcétera. Y los usuarios lo valoraron con un 3,33. Es una puntuación
considerablemente alta. Pero si observamos bien la gráfica, el ítem que menos valoran son los sincronizados en directo. Esta mañana, por ejemplo, se ha comentado que se está trabajando en sincronizar en directo y es lo que los usuarios precisamente valoran con una nota más negativa. La nota más positiva, que sirve para introducir luego lo que os comentaré en la audiodescripción, es que lo valoran muy positivamente la facilidad de activación. Consideran que activar los subtítulos es muy sencillo. Como os he comentado, en el 2010 ya hicimos una encuesta similar y queríamos comparar cuáles eran los resultados de la encuesta actual con respecto a la del 2010. En el 2010 podemos observar cómo la gráfica está muy apuntada hacia el 1. La gran mayoría de los usuarios valoraban la satisfacción que tenían hacia el subtitulado con una nota muy baja, rondando el 1. En la encuesta de este año la flecha está apuntada hacia el 4 y es mucho más abierta. La gente sí que ha notado una mejor calidad en el subtítulo, están más contentos, están más satisfechos con el subtitulado. Por último, en cuanto al subtitulado, comentarios generales que realizó la gente en la encuesta fue que no le gustaban, fue que el funcionamiento incorrecto del servicio, como subtitulado incorrecto, subtitulado parcial, que había problemas a veces que se paraba en mitad de una película y no continuaba. La falta de información en cuanto a la asistencia del servicio y la forma de activarlo. Ya se ha comentado también esta mañana que es difícil en la actualidad hacer llegar a los usuarios que algo está subtitulado, algo está escrito, etc. Y las peticiones básicas que hacían era la posibilidad de tener el subtitulado en versión original, el subtitulado de la publicidad y el subtitulado en otras plataformas, que en la actualidad, hoy en día que mucha gente consumimos televisión por Internet, lo ideal sería que ya que está subtitulado en televisión también se subtitulara en otras plataformas. Se hicieron prácticamente las mismas preguntas para el ámbito de la audiodescripción y hay diferencias importantes respecto al subtitulado. Por ejemplo, en la primera gráfica se observa de las personas con discapacidad visual cuántas personas utilizaban la audiodescripción y podemos ver como un 60% no utilizan ningún servicio de accesibilidad, mientras que la audiodescripción solo utiliza un 29% de la población. Esto es curioso, sobre todo si lo comparamos con el subtitulado, que el 90% de las personas sí que lo utilizaban. Los motivos que daban las personas con discapacidad visual para no utilizar la audiodescripción era la falta de información, era que el dispositivo no es accesible. Todos sabemos que el subtitulado se activa muy fácilmente, pero la audiodescripción por lo general no es tan sencillo activarla. La falta de necesidad de ese servicio, no lo consideraban útil porque eran capaces de manejarse simplemente con el audio del programa, o la poca o mala prestación del servicio. Por su parte, de las personas que utilizaban la audiodescripción, el 91,5% de las personas lo utilizaban por discapacidad, mientras que un 6,4% era por convivencia y un 2,1% por otras tareas, como pueden ser intereses profesionales o intereses personales. Al igual que en el subtitulado se habían hecho preguntas con aspectos cuantitativos y cualitativos, con la audiodescripción se hizo lo mismo. Los aspectos cuantitativos, las preguntas fueron las mismas: cuál era su opinión sobre la distribución por género, por franjas, por cadenas, la repetición de programas o la cantidad. Y la valoración de los usuarios es de un 2,05. Es una valoración bastante baja en comparación con el subtitulado. Mientras que en los aspectos cualitativos se preguntaban otro tipo de cosas, como podrían ser el volumen de la audiodescripción, el lenguaje o el vocabulario utilizado, si la velocidad era correcta, etc. Y ahí la valoración de los usuarios era bastante alta, era de un 3,37. Cabe destacar, como he comentado anteriormente, que los ítems más bajos en cuanto a la audiodescripción están en la programación y la facilidad de activación de la audiodescripción. Entonces, si lo comparamos con el subtitulado, los usuarios tienen una peor valoración en los aspectos cuantitativos, pero una mejor valoración de los aspectos cualitativos. Esto comparado con la encuesta realizada en el 2010, vemos que también se produce una mejora, como veíamos en la del subtitulado. No es tan grande, ya que el subtitulado, la satisfacción de los usuarios se iba prácticamente hasta el 4,
pero la satisfacción de los usuarios va mejorando paulatinamente, pero sí que se observa una mejora. Entre los comentarios que realizó la gente respecto a la audiodescripción fue principalmente la falta de dispositivos accesibles. Hay que tener en cuenta que activar la audiodescripción no es sencillo. Si encima tenemos en cuenta que lo más probable es que una persona que necesita la audiodescripción tenga discapacidad visual, más difícil todavía activarlos. Entonces, lo que reclama la gente es que realmente los dispositivos tengan audionavegación, sean fáciles de activar. Otra reclamación era la falta importante de información en cuanto a la existencia del servicio y la falta de contenidos audiodescritos. Por último, unas pequeñas conclusiones. Hay una mejor valoración de los servicios de subtitulado y audiodescripción que en el 2010. Ha mejorado la percepción de los usuarios respecto a ambos servicios. Y hay una mejor valoración general del subtitulado que la audiodescripción, donde se reclama básicamente la falta de información y la falta de contenidos accesibles. Esto que os he mostrado aquí son unos pequeños datos de unos pequeños resultados que hemos obtenido ya. La intención es el día 3 de diciembre presentar el informe con los resultados completos y ahí podréis ver todos los datos que hemos extraído. Y eso es todo. Pues muchas gracias también, y aquí ya no voy a dar ni titular, voy a ir más rápida yo todavía. Solamente pues un deseo, que como ha mejorado la encuesta del 2010 a este año, ya la próxima que hagáis refleje que se sigue avanzando y que va mucho mejor todavía. Y le damos paso ahora a María Luisa Peña Roldán, que es la directora de OADIS, que es funcionaria y directora de la Oficina de Atención a la Discapacidad de la Dirección General de Políticas Sectoriales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Y entre sus funciones está recibir quejas o consultas de las personas con discapacidad en estas materias. Bueno, buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es agradecer a la organización el que me hayan invitado. Es que como no veo bien, un momentito. ¿Dónde está para ponerlo entero? Ahora. Bueno, no importa. Buenas tardes. Quiero agradecer a la organización el que me haya invitado a participar en esta mesa y sobre todo porque me interesa muchísimo este foro, porque la Oficina de Atención a la Discapacidad donde yo trabajo nos sirve todos estos comentarios que se hacen para luego contestar a las personas con discapacidad que presentan consulta y quejas. Lo primero que quiero deciros es que en el año 2009 también participé en el Congreso de Amadi, en el Colegio Médico de Pamplona, y en ese momento estábamos todos un poquito enfadados. ¿Enfadados por qué? Pues porque no existía Ley General Audiovisual, porque íbamos a pasar de la televisión analógica a la televisión digital terrestre y teníamos todos muchísimo miedo que las personas sordas, entre las que yo me incluyo, nos quedáramos fuera de la parrilla de televisión. ¿Qué se entiende por una persona sorda? Aunque yo creo que la mayoría lo sabéis, sí que quiero que lo sintáis. Vamos a ver qué es una persona sorda. Bueno, esta niña es sorda, es de una serie de televisión que se llama Cambiadas al Nacer, y habéis visto que no se oye absolutamente nada. La serie también no pone sonido para que la gente se entre en lo que es una persona sorda, y están unas personas mayores hablando y ella no se está enterando absolutamente nada. Ya sabiendo lo que es una persona sorda, me interesa también hablar un poco de los años anteriores. Y una de las cosas que se decían es que la subtitulación quería a todo el mundo que fuese literal, sobre todo que se subtitulara todo. En el año 2010, en la oficina tuvimos 350 quejas por la ausencia de accesibilidad en televisión, y actualmente se quejan bastante menos del tema de la subtitulación, pero piden calidad. Y también otra cosa es que apenas tenemos quejas en temas de audiodescripción. Ya me he enterado por qué, porque parece ser que les interesa
con el audio le es suficiente, por eso es interesante este foro para saber el porqué de las cosas y apenas el lenguaje de signos. ¿Cuáles son las quejas que nosotros recibimos a través de la OADIS? Pues que los subtítulos van un poco retrasados respecto a la información oral, ya lo han dicho aquí esta mañana. Y para ver cómo es este tema, la semana pasada he estado grabando en televisión una serie de trocitos para que podáis verlo. Varias peras para comer, les cuesta muchísimo comer bien. Por eso hay tanto problema aquí también de obesidad y tal, ¿no? En Alabama, 1 de cada 4 personas es obeso. La verdura cuesta tanto, claro, que entonces pues, al final la gente come muy mal. Aprovecho un poquito a hacer la compra, aquí podemos que se o ese tipo de cosas. Bueno, se me ha ido, no sé por qué, pero bueno, habéis visto que es un supermercado, están hablando de tornados y tormentas y lo que hay son peras. Todas las personas sordas, de verdad que nos quedamos alucinados, pero no solo las personas sordas, sino también las personas mayores, los niños, incluso vosotros. Si un día, por lo que sea, se os estropea el audio de la televisión, pues imaginaros si tenéis que ver estos subtítulos. Bien, otras cosas en que se quejan, pues que los subtítulos van un poquito retrasados y que muchas veces no son exactamente igual, y en realidad es que muchas veces no son iguales. Y sí que dicen que el tema de subtitulado, lo que es los programas en diferido, sí están sincronizados, pero a veces, muchas veces, incluso están adelantados con respecto a la voz. Más quejas sobre el subtitulado. Bueno, pues que no sé si lo habéis visto antes, cuando hacen comentarios en el enunciado lo ponen encima. Claro, pues esto cuesta mucho trabajo de ver, pero me imagino que todos, no solamente las personas sordas. Y también el tipo de letra es a veces muy pequeño, no todo el mundo tiene televisiones de gran calado, amplias y grandes, sino que hay gente que la tiene muchísimo más pequeña y hay colores que son imposibles de visualizar. Pero mejor que lo digo yo, mejor lo que grabé la semana pasada. Vamos a ver. Bueno, pues habéis visto ese color azul que por dentro hay blanco encima del enunciado. Yo creo que no se ve bien, pero no las personas sordas, me imagino que todos. La pantallita esa del intérprete de lengua de signos es un poquito pequeña. Cuando han hablado hoy del proyecto, es que no me lo sé de memoria, Player 4al, me he quedado alucinada. ¿Va a ser posible poder agrandar los subtítulos para las interpretaciones de lengua de signos? Bueno, pues sería una gran ventaja. Y así cada uno coge lo que le apetece. Sí que es verdad que cuando hay un programa de gran audiencia, la gente si no lo subtitula se enfada. Hay en una cadena comercial, el programa Salvados, hubo uno que el tema era sobre la sanidad pública, que no lo subtitularon. La verdad es que recibimos bastantes quejas. Nosotros podemos pedir informe en una fase de nuestro expediente y a la semana siguiente Salvados ya estaba subtitulada y aquí vemos un ejemplo para que veáis que es cierto. Más temas. Muchas veces los subtítulos sobre lo que se habla no tienen nada que ver, pero es que además si hay dos personajes, uno está hablando lo que dice el otro y el otro está hablando lo que dice el otro, quiero decir en el subtítulo, con lo cual es para volverse locos. Mira, mirad. Todo al gran maestro Jordi. A Jordi. Oye, Juan de la Cosa, ¿no le salían las adivinanzas porque era tímido o por qué? No sé, yo creo que era una especie de chantaje emocional que le hacía al público, ¿no? Que no se acordaba, pero lo que quería era meterse al público en el bolsillo y así lo hizo. Me da la sensación que tiene mucho de Juan de la Cosa. Que... Todo
Alguna vez he tenido que oír, pero si son programas en español no hay ningún problema, porque lo podéis leer al mismo tiempo. Pues no. Lo podemos leer si el subtítulo viene a decir más o menos lo que dice la voz y si tienes un gran conocimiento de lectura labial, pero así es prácticamente imposible. Las nuevas quejas que tenemos son con los de alta definición, más que quejas son consultas. La gente no sabe muy bien cómo hay que sincronizarlo actualmente y también tienen un problema porque dicen que cuando aparecen los subtitulados solo aparecen la primera línea de subtitulado, no la segunda. Yo ahí no sé qué contestarles porque no sé si son problemas técnicos de su televisión, de su antena o de televisión, no tengo ni idea. Una de las quejas que apareció en la oficina fue que decían que se subtitulaban los vídeos a una gran velocidad, sobre todo en los canales infantiles. Bueno, pues aquí hay diversidad de opiniones. Hay gente que opina que no importa que sea rápido, porque el caso es que sea literal y que se vea. Y hay gente que opina todo lo contrario. Bueno, pues ahí está, pero para que lo sepáis. Por audiodescripción las personas ciegas no se quejan, pero sí se han quejado un tema, del doblaje. Me explico. Hubo un programa de una televisión gallega, había una entrevista con un personaje gallego y el personaje gallego hablaba en gallego y el entrevistador en castellano. He visto que hay un proyecto multilingüe que sería genial que apareciese, porque resulta que cuando nos quejamos al programa correspondiente, que no recuerdo cuál era en este momento, nos comunicaron que cada vez va a haber más las lenguas cooficiales, no se van a traducir ni tampoco el inglés. Me parece muy bien, pero habrá que solucionar antes qué hacer para que las personas ciegas no se queden sin el audio que tienen, que les sirven como audiodescripción. Esta es otra queja y que es importante, bueno, que también se tenga aquí a la vista. En cuanto a la radiotelevisión española a la carta, las personas sordas están muy contentas con este tema, pero ya empiezan ellas mismas a quejarse, como son páginas web, pues y están las redes sociales, pueden decir, pues no han subtitulado un programa, por ejemplo, Masterchef, que cuando la gente se quejaba yo les decía que se dieran de alta en Radio Televisión Española y efectivamente aquí lo pone. Hay una de las cosas que dicen que es poner subtítulos en el programa tal del día tal. Vale. Dicho de otra forma, un tema muy importante y es que hoy he entendido, me ha parecido entender, yo no oigo muy bien y a veces leo regular, es que la lengua de signos, ponerla así en televisión es invasora. Bueno, voy a poneros un trocito de la serie esta que me gusta tanto, que se llama Cambiadas al nacer, para ver si es tan fea la lengua de signos. Llevo spray de pimienta y no me da miedo usarlo. ¿Que no debería andar sola por aquí? ¿Eres sordo? Ese es el signo de loco y no lo estoy. Pues es un alivio. Este sitio es malo. ¿Te llevo a casa? No, gracias. ¿Que si estoy bien? No, en realidad no. He pasado una noche espantosa. Por lo visto no encajo en ninguna parte, ni en casa, ni en el instituto, y ahora le cuento mis penas a un tío sordo que me descuartizará antes de meterme bajo tierra. No voy a descuartizarte. Vaya, ¿sabes leer los labios? ¿Qué me dices? Vivo en Mission Hills. Bueno, la lengua de signos es una forma de comunicación y la ley habla que establece una serie de horas. Y a mí me gustaría que esas horas se cumpliesen y sobre todo que no a horas intempestivas como se están poniendo actualmente los subtítulos, porque el que habéis visto del subtitulado que se veía en azul, me tuve que levantar a las 6 de la mañana para poder grabarlo. Dicho de otra forma, el Canal Plus, antes he hecho una pregunta a la persona que representaba la Comisión Nacional de Andalucía, pero para mí es Canal Plus, como ella bien decía, que parecía que estábamos hablando de ellos, estando en unas vacaciones, ahí se ven que hay dos canales y uno de ellos se ha utilizado para ser accesible.
las personas con discapacidad, cuando les digo que es que hay canales y habría que sustituir uno por la accesibilidad, pues se enfadan bastante, porque no entienden por qué no se puede suprimir uno. Vamos a ver qué es lo que hace Canal Sur. Un trocito nada más. Convertido así en la primera televisión en el mundo, 100% accesible, aunque no siempre es fácil. Que la lengua de signos no es una traducción del castellano, es una lengua con una identidad propia, con una estructura propia, con una configuración propia. Se ha convertido así en la primera televisión en el mundo, 100% accesible, aunque no siempre es fácil. Bueno, pues ¿qué es lo que piden las personas usuarios del subtitulado en la TDT y en cualquier canal privado? Pues que se subtitulen todos los programas, que la alta definición permita ver el subtitulado al tamaño que se quiera, que la calidad de los subtitulados sea óptima. Y bueno, nada más, si necesitan informarse de algo o presentar alguna queja, ahí tenemos la Oficina de Atención a la Discapacidad. Pues muchas gracias, y solo decirte que en la oficina de la defensora, y ya decirlo a todos claro, se reciben unas quejas muy similares a las que acaba de decir ella. No es que tengamos muchas, pero os daré un dato, ahora los damos nosotros. Han llegado 84 quejas en lo que va de año, y la mayoría son por esto, porque va muy rápido los subtítulos y bueno, y también porque Masterchef Junior no se subtituló, parece ser la final, y eso generó pues como 30 y tantas quejas, que para nuestra oficina es mucho recibir tantas en un día. Pues vamos a seguir y vamos a intentar ajustarnos un poquito más a los tiempos, en la medida de lo posible, porque llevamos 3 intervenciones y nos hemos pasado un poquito todos. Ahora le vamos a dar la palabra a Ángel Luis Gómez Blázquez, que es director ejecutivo de Autonomía Personal, Atención al Mayor, Ocio y Deporte de la ONCE, y que estos cargos los compatibiliza con ser presidente de la Federación Española de Deportes para Ciegos y vicepresidente del Comité Paralímpico Español. Pues buenas tardes y muchas gracias. La verdad es que María Luisa, cada vez que coincido con ella en cualquier acto, en cualquier intervención, me encanta por lo gráfica que es y por lo que yo creo que hace llegar a todo el mundo pues realmente lo que significa tener una discapacidad. Julia, yo creo que también al principio ha hecho una exposición muy amplia y muy concreta de cuál es la problemática de dónde venimos, cuál es la situación actual e incluso yo creo pues que de alguna forma cuáles son los proyectos de futuro y por dónde hay que atajar los problemas que tenemos en este caso con la televisión digital. Digo esto porque lo comentaba también con Begoña cuando estábamos fuera tomando un pisco labis, que es bastante difícil venir aquí y contar algo nuevo. Yo por eso, aparte de unas pequeñas notas que ya que están preparadas y que quiero lanzaros a todos vosotros, pues es quizás empezar por el final. El final es que se está avanzando, se han hecho muchas cosas, pero realmente creo que todavía es cierto que queda mucho por hacer. El tema de la audiodescripción, creo que tengo que decirlo así, como persona con discapacidad visual y como persona afiliada a la ONCE, creo que todavía estamos un pasito por detrás en ese avance de la accesibilidad audiovisual. Creo que se ha avanzado mucho en subtitulado, pero creo que queda muchísimo por hacer en temas de audiodescripción. No sé si es solamente una cuestión de costes, que seguro que lo es, pero seguramente también por desconocimiento es una materia que también al no conocerse, al no saberse mucho cómo se puede utilizar, cómo se puede desarrollar, cómo se puede implementar, unido a ese problema de costes, pues yo creo que nos están haciendo quedarnos un poquito atrás. Yo venía... De hecho, le había mandado hace unos días a Belén del CSIA un correo porque estaba un poco molesto cuando vi alguna información escrita en prensa con el resultado de la encuesta que nos han comentado esta tarde. Precisamente porque decía que las personas con discapacidad visual no utilizan la audiodescripción. Ahora ya me he enterado cuál es el motivo. Entonces, es una pena que salgan este tipo de noticias, que queden plasmadas de esa forma, porque efectivamente parece que reclamamos algo que luego no utilizamos. No lo utilizamos porque no lo podemos utilizar, porque no somos capaces de llegar a esa accesibilidad. Entonces, yo creo que son puntos importantes en los que tenemos que ir trabajando, en los que tenemos que ir colaborando todos. He hablado con una persona representante de Televisión Española, en la que, bueno, pues en 2 minutos hemos llegado, por ejemplo, a la conclusión, una vez más, de que si trabajamos juntos vamos a poder llegar pues realmente a no solamente cumplir la ley, sino además que el resultado final pues llegue al usuario final. Como ejemplo, y perdonadme que son
2 minutos de conversación que hemos tenido fuera, este fin de semana pues se va a emitir con audiodescripción una película, La máscara del zorro, que no teníamos ningún conocimiento, no sabemos nada. Como además eso, unido a la dificultad de no tener la información en el teletexto, en las EPGs, no tenemos esa información, pues seguramente el esfuerzo que Televisión Española está haciendo en audiodescribir, en poner películas audioescritas, no está llegando al colectivo. Entonces, por eso digo que quizás será importante empezar por esa parte final. Se están haciendo cosas, se tiene que hacer mucho más, pero sobre todo yo creo que lo que tenemos que hacer es unir un poquito todos, trabajar conjuntamente y utilizar los mismos recursos, porque hoy aquí se ha visto que se está avanzando mucho en la tecnología, pero el problema es que está en que tenemos muchas tecnologías diferentes, muchas formas de acceder diferentes, muchas formas de emitir diferentes, muchas formas de recibir diferentes. Es decir, todo es muy diferente, se está avanzando mucho, pero no confluyen en un mismo punto para que al final podamos utilizar pues, las mejoras que unos y otros consiguen y que, como decía antes, pues llegue a ese usuario final. Yo creo que también se ha dicho muy claramente que yo tenía aquí preparado algunas notas, como también decía, que el colectivo de personas con discapacidad no solamente se limita a las personas que tenemos censadas en la ONCE, sino que también afecta pues cada vez en mayor medida a personas con una edad avanzada que también tienen problemas de visión y lógicamente pues todo lo que se mejore en esas tecnologías, en esa accesibilidad audiovisual, pues va a beneficiar, ya digo, no solamente a las personas ciegas y con discapacidad visual afiliadas a la ONCE, sino a un colectivo mucho mayor. Yo no me atrevo a cifrarlo, he visto muchos datos que estaríamos hablando hace unos años de 1.800.000 personas, 2 millones de personas afectadas con algún tipo de discapacidad visual, pero como digo, pues al margen de esos datos que al final son simplemente numéricos, lo que sí estamos todos seguros es que va a beneficiar a muchísima gente. Otro tema importante, yo creo que la normativa que se ha ido implementando también, como decía María Luisa, la Ley Audiovisual de 2010, si no viene acompañada de alguna forma con medidas no sé si sancionadoras, pero por lo menos que sean de obligado cumplimiento, no vamos a avanzar mucho. Eso está demostrado que si no se implementan ese tipo de medidas, al final se quedan en meras recomendaciones y no todo el mundo pues está dispuesto a implementarlas. Hay algunos ejemplos que tenemos muy claros, por ejemplo, pues una vez que ha salido la normativa, una vez que está totalmente regulado, que los medicamentos deben ir rotulados en braille, hasta que eso no ha sido prácticamente obligatorio, pues no hemos tenido la certeza de que vamos a ir a la farmacia, vamos a comprar un producto y vamos a tener la posibilidad de acceder a esa rotulación en braille sin ningún tipo de problema. También decir que en Europa el primer antecedente legal lo constituyó la Directiva 89/552 del Parlamento Europeo de Televisión sin Fronteras. Sin embargo, en esta norma, como decíamos también antes, se le dio escasa importancia a la accesibilidad para personas con discapacidad. Más tarde, y derogando la anterior, la Unión Europea promulgó una nueva directiva, la 2010/13, del Parlamento Europeo y del Consejo, denominada Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta directiva ya sí establecía en su artículo 7 que los Estados miembros alentarían a los servicios de comunicación audiovisual bajo su jurisdicción a garantizar que sus servicios sean gradualmente accesibles a las personas con una discapacidad visual o auditiva, aunque lamentablemente el mencionado texto todavía era poco exigente con los gobiernos de los países de la Unión Europea, dejando una importante discrecionalidad a estos para afrontar el problema de la accesibilidad y sin exigirles unos mínimos compromisos a cumplir. En la actualidad, todavía la realidad sigue siendo que, aunque el número de horas para audiodescribir, que ya lo hemos estado comentando en esta mesa y a lo largo de toda la mañana, es bastante exiguo, hay que seguir insistiendo en que no se está cumpliendo. Muchas de las cadenas todavía no están cumpliendo ese mínimo exigible, aun siendo tan pequeñito. Además de la accesibilidad a los contenidos, para que el medio televisivo sea accesible, es preciso que los aparatos, vuelvo a insistir, que repetimos lo mismo, sean accesibles para que las personas con discapacidad visual pues podamos hacer uso en perfectas condiciones de ello.
Esto implica la posibilidad de convertir en voz todos los textos que aparecen en pantalla, guías electrónicas de programación, menús de configuración, acceso a servicios interactivos, televisión a la carta, etcétera. Y de igual forma, los monitores de televisión deben poder configurarse por el usuario con visión parcial para que podamos leerlos con comodidad. Esto supone la posibilidad de poder elegir letras de mayor tamaño y cambiar sus colores para que contrasten fuertemente con el color de fondo sobre el que aparecen. Últimamente, ya que hablábamos de quejas, como decía María Luisa, pues ahora que se ha hecho el esfuerzo, yo creo que por una cuestión que está muy bien, que es dar cabida al 4G, pero se ha hecho el esfuerzo de que ahora todos tenemos que resintonizar los canales para que todos podamos disfrutar de los mismos canales que teníamos hasta la fecha. Pues las personas ciegas, la verdad es que o cuentan con un familiar o con un vecino, o simplemente resintonizar la televisión es absolutamente imposible porque los equipos no están preparados en absoluto. En Europa, toda esta problemática viene siendo abordada desde hace ya varios años, creándose en su día un grupo de trabajo interdisciplinar del que formaron parte los más importantes fabricantes de receptores a través de Digital Europe, las organizaciones de personas con discapacidad, como fueron el Foro Europeo de Personas con Discapacidad, la ONCE y el RNIB, además de instituciones y organismos europeos como la Unión Europea y la Unión Europea de Radiodifusores. Los retos más importantes que intentaron pelear o que intentaron conseguir este grupo de trabajo fueron que al documento de autocompromiso inicial al que se adhirió la industria de receptores se incorporaran los radiodifusores más importantes, que el documento de especificaciones técnicas, text-to-speech, elaborado conjuntamente con la ONCE y el RNIB, con las aportaciones de la industria, se convirtieran en un estándar internacional, que se hiciera realidad el nuevo descriptor DVB, que posibilitara la unificación en la forma de emisión y recepción de la audiodescripción por parte de los radiodifusores y de los receptores. Todos estos avances posibilitarían la creación de una economía de escala que haría rentable la fabricación y comercialización de receptores que incorporen herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad visual, si bien es cierto que los resultados del trabajo realizado no tuvieron el eco que todos deseábamos. Yo, para finalizar, esperamos que con el esfuerzo de todos, instituciones europeas, fabricantes, organismos reguladores y operadores, las personas con discapacidad visual pues podamos disfrutar de las enormes posibilidades que aporta la televisión digital como centro de ocio, programado o a la carta, acceso a la información o comercio electrónico. Es decir, solamente era nuestra intención pues dejar aquí encima de la mesa pues cuál es la situación, que ya digo no es nueva, venimos sufriendo este tipo de desigualdad desde hace mucho tiempo. Se está avanzando. Yo coincido con lo que comentaba Ana Luisa y con lo que se ha dicho aquí esta mañana, que aunque yo en alguna ponencia he caído en la tentación de hablar de cifras, de que no se están cumpliendo, de que si son 2 horas, 3 horas, 4 horas, las respuestas inmediatas que he tenido de la gente que tenía delante es decir, pero la ley la estamos cumpliendo. Entonces, yo creo que si cumplimos la ley, pero como tenemos las películas audiodescritas a las 4 de la mañana, a las 3 de la madrugada, o subtituladas, pues realmente yo creo que vamos a avanzar muy poquito. Por eso siempre insisto en que creo que es fundamental, por una parte, el conocimiento de las tecnologías que realmente están, la sensibilidad para implementar las medidas de accesibilidad y seguramente pues un poquito un esfuerzo económico para implementarlas. Con lo cual, por mi parte, pues muchas gracias y un saludo. Pues muchas gracias, y yo aquí pues solo decir que tomamos nota de lo que nos has dicho de anunciar cuando hacemos una película de una forma que al final se pueda enterar todo el mundo de que realmente, ya que hacemos además el esfuerzo, que se conozca. Y bueno, creo que un compromiso de mis compañeros y mío de hacer todo lo posible para que sea así en el futuro. Muchas gracias. Y damos ahora la palabra a Begoña Gómez Nieto, que es licenciada en Pedagogía, diplomada en Magisterio, que desde el año 1987 su actividad profesional está volcada en el ámbito de la discapacidad auditiva, que se dedica a la rehabilitación de niños sordos y que es miembro del equipo técnico de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas, FIAPAS. Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes. Bueno, es un placer compartir con ustedes por 7ª vez este Amadís, que a propósito esta mañana un amigo del CESIA, no digo el nombre, me ha dicho FIAPAS no comparte, FIAPAS está. Entonces, bueno, pues eso no es vanidad, es simplemente orgullo, porque FIAPAS al menos lo pretende, y yo creo que la trayectoria nos avala, ¿no? Incluso muchos años antes de los inicios del CESIA. Mi intervención va a ser muy breve,
más que nada también porque antes no recuerdo en qué mesa un miembro de la mesa ha dicho llegado a este punto el pescado está vendido. Pues es que ahora ya está vendido, comido y bueno, que es que yo creo que poco más podemos decir. Pero sí me gustaría, bueno, pues que veamos 2 piezas audiovisuales muy cortitas, forman parte de la campaña que FIAPAS ha lanzado hace poco, de la campaña Que lo escuche todo el mundo, que hemos llevado en colaboración con la plataforma Comprometidos, y básicamente es, bueno, pues para mostrar la realidad de los usuarios, en este caso de las personas sordas, y que nos cuentan con distintos testimonios pues sus posibilidades, pero también sus necesidades. Y vamos a... Yo creo que tú por ahí, encanta el cine y el teatro, pero no puede ir. ¿Lo sabéis? ¿Lo sabéis o no lo sabéis? Javi tiene una gran formación, pero no encuentra trabajo. Pedro, no entiende la vida sin tecnología. ¿Queréis saber por qué? Somos sordos. Muchas de las personas con discapacidad auditiva se enfrentan a estos problemas. Y muchos más cada día. Comparte este vídeo. Y que lo escuche todo el mundo. Yo me comprometo. ¿Y tú? Estamos obligados por ley a hacer cualquier obra audiovisual, televisión o cine que sea accesible para personas sordas con subtítulos o audiodescripción para personas ciegas. Y encima estamos hablando de ley, o sea que está reconocido en la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010. Hoy en día hay grandes avances en lo que es el acceso a la cultura, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Hoy en día, por ejemplo, hay cine de versión original subtitulada. Podemos ir y leer los subtítulos, pero las películas españolas no las subtitulan, por ejemplo. Entonces, o las ves en tu casa en un DVD, en el cine no puedes hoy en día. Por ejemplo, los teatros en general no son accesibles, salvo que alguna iniciativa aislada de que subvencionan determinadas obras, pero es muy reducida la oferta. Yo porque soy una persona muy aficionada a las actividades culturales. Entonces en el teatro, pues si son clásicos, pues no tenía problema, porque aunque no me enteraba de la obra de teatro, tenía antes el guión o el libro. Entonces me lo leía, iba a la obra de teatro y ya sabía de qué iba. Pero esto en una obra de teatro actual o en una película o viendo la televisión sin subtítulos o sin accesibilidad, no me entero de nada. Ahora es mejor porque ahora un poco han avanzado al cine, es que pueden tener subtitulado, pero si no yo voy al cine, lo oigo pero no me entero. Eso me cuesta mucho porque tengo que estar muy atenta a lo que dicen, sobre todo si es una película extranjera, me cuesta mucho verla. Luego en las discotecas
conocer gente, por ejemplo, porque la música no me molesta, pero sí tengo esa dificultad de que no puedo conocer a gente. Una de las formas que aprendía yo para asociar qué significa este elemento, esto cómo se llama y esto, porque era viendo películas. Entonces mi madre me ponía constantemente películas, entonces me contaba cómo era la historia, que entonces no había subtítulos, y por qué funcionaba y tal. Y claro, así fue el motivo principal por el que dije, bueno, pues ya que he estado toda una vida viendo películas, pues qué mejor manera de agradecer que dedicándome a eso profesionalmente. Pues una pequeña muestra de lo que demandan los usuarios en este ámbito. Yo, si me permiten, me he traído rescatado de hace casi 10 años, pero es que yo creo que sigue vigente, un decálogo que tenía FIAPAS de demandas. Entonces, nada, simplemente voy a hacer una lectura de las cosas que se han conseguido y de las que, pues lógicamente quedan todavía por resolver. Creo que no voy a decir nada nuevo, pero me veo en la obligación, pues de leer por lo que FIAPAS luchaba entonces y conocer y ver en el punto en que estamos. Esto era, pues cuando el foro de la televisión digital, que todavía, en el 2005, yo creo que partes de las personas que están aquí participábamos en aquel grupo, y algunas de las cuestiones que entonces se planteaban, pues sí que se han tenido en cuenta, pero lamentablemente no todas. Pedíamos a nivel legislativo que se asegurara y consolidara el verdadero desarrollo de una televisión accesible para las personas con discapacidad auditiva mediante la disposición y desarrollo de una legislación efectiva que regule el cumplimiento de unos mínimos de subtitulado en directo y en diferido en todas las televisiones, especialmente en las públicas, hasta llegar a la cuota del subtitulado del 100% de la emisión. Vemos que la ley ha puesto como tope el 75 y el 90. Digamos que esta no es una asignatura pendiente, quizás en lo que más se ha avanzado, ¿no?, en esta trayectoria audiovisual, pero también pedíamos los espacios publicitarios. Creo que justo ese tema aquí no se ha hablado durante la jornada, pero sí que los usuarios demandan que los spots, que la publicidad, nos consta que hay algunas iniciativas, pero sí que demandan que sea subtitulada al 100%. Un tema que se puede salvar perfectamente, no cuesta más ni cuesta menos, es lógicamente el tema de la calidad, y es la necesidad de subtitular de acuerdo con los estándares de calidad existentes. En este caso, pues ya tenemos ya incluso actualizada la norma UNE de subtitulado, la 153.010. Con relación a la calidad, pedíamos la adopción de medidas que regulen y garanticen la formación de los subtituladores, tanto para la programación en diferido como en directo. Que se ampliaran los recursos técnicos y humanos en las distintas televisiones para incrementar las horas de emisión subtitulada en directo. Se ha incrementado exponencialmente una barbaridad desde entonces, pero nos seguimos encontrando, si no con los índices de error de vocabulario, que ahí sí que se ha avanzado, pero en algunas emisiones pues con un retardo mucho más allá de lo que marca la ley, la norma. La norma sabemos que habla de 8 segundos, serían como razonables, ¿no?, en ese retardo. Un tema en el que sí que ha habido un gran paso es en la activación de los subtítulos. Antes de dar el paso de la analógica a la digital, pedíamos que la selección de los subtítulos debe mantenerse siempre aunque se cambie de canal. Sabemos que antes con el teletexto tenías que cerrar teletexto, irte a otro canal, abrir esa página de teletexto, y esto afortunadamente pues ya se ha resuelto, ¿no?, con la televisión digital. Me consta que en los hogares donde los usuarios utilizan el subtitulado por defecto, pues lo tienen activado. Otra asignatura sin aprobar es la grabación del subtitulado. Hay muchísimos reproductores en el mercado que todavía no permiten la grabación de los subtítulos, y aquellos que lo hacen muchas veces no lo hacen, te obligan a que estés grabando la emisión que estás viendo en ese momento, no un segundo canal. Necesidad de rentabilizar los recursos es un tema que ya también se ha hablado esta mañana.
siempre hemos solicitado, y sería como lo más lógico, que los másters originales subtitulados pues realmente facilitarían, incrementarían la subtitulación en todos los soportes en que se emita esa pieza audiovisual. Es conveniente, también comentábamos, que las empresas de medición de audiencias incluyan en su muestra personas con discapacidad auditiva, pedíamos nosotros, personas con discapacidad en general, en un porcentaje representativo, para así poder controlar la audiencia de la programación con subtítulos a través de teletexto, entonces, pues con subtítulos en general. Yo he añadido, porque entonces ni pensábamos en ello, pues el subtitulado en los portales web. Esto que también hace en la reunión que tuvimos con el Ministerio y con el CESIA en relación a la TDT, es un tema que salió en la hoja de ruta y es una demanda viva todavía de los usuarios. Yo me centro en el tema del subtitulado, bueno, y afortunadamente conocemos las buenas prácticas. Tuvimos conocimiento en primer lugar de TV3, luego de A3 Media, inmediatamente también Televisión Española, aunque sabemos que han ido haciendo este trabajo un poco de manera, ¿no?, oculta, pero ya por fin, bueno, pues lo hemos podido hacer público y francamente las piezas que hemos visto, bueno, pues están muy bien. En Televisión Española en concreto, en el portal web Televisión a la Carta, con sus colores, te indican exactamente qué pieza está subtitulada. Entonces, bueno, yo creo que ahí sí que se ha hecho un gran paso. Insistir en el tema, por favor, Televisión Española, que en el tema de tenéis que informar de los recursos disponibles, que siempre nos hacemos en los foros la misma pregunta, y vosotros, que sois un medio audiovisual, sabemos que pertenecen a otros departamentos, pero tenéis muchísimas posibilidades, ¿no? Que los informativos, es que a veces los informativos ignoran lo que respecto a la accesibilidad se está haciendo. Entonces, este asunto se tiene que resolver sí o sí. Lo que no se conoce no existe. Entonces, la accesibilidad, cuando no se conoce, pues no se puede disfrutar. Nada más, yo ya he terminado. Solo, bueno, pues las 4 mensajes. Tenemos una buena legislación, pero no es óptima y, por supuesto, hay que mejorarla. Necesitamos modificar la ley porque en su momento se quedó con lagunas. Me estoy refiriendo a la Ley General de Comunicación Audiovisual. Queremos también que las personas los operadores y radiodifusores, pues que vayan más allá de la ley y que pongan la voluntad que muchas veces han ido poniendo antes de que se promulgara. Por supuesto, el reconocimiento a todos los profesionales y a todos los operadores que con su esfuerzo y empeño pues van haciendo cada día pues más posible esa accesibilidad. Y bueno, pues algo que es evidente, pero yo creo que no tenemos que dejar de recordar y de poner sobre la mesa, y es que los espectadores con discapacidad pues son titulares de los mismos derechos que el resto de espectadores. Nada más. Muchas gracias. Pues gracias, Begoña, y tomamos nota. Nos vamos con los deberes que tenemos que hacer, con todo lo que nos has dicho, pero no lo olvidaremos, lo tendremos en cuenta. Y ahora, por último, va a hablar Emilio Ferreiro Lago, que es coordinador del área de formación de la Confederación Estatal de Personas Sordas, que es diplomado en Magisterio por la Universidad de Vigo, experto en formación continua en organizaciones sociales por la Complutense, máster de Comunicación y Educación en la red por la UNED, especialista en investigación en accesibilidad e inclusión digital, y lleva 15 años trabajando en la Fundación y se especializa en sociolingüística de la lengua de signos. Bueno, y otras muchas cosas. Le vamos a escuchar. Buenas tardes. En primer lugar, manifestar mi placer de poder participar nuevamente en este congreso. Realmente, con lo que ha comentado mi compañera Begoña, coincido mucho, y yo como último también he pensado qué voy a decir. Y la verdad es que me alegro porque aquí han surgido cosas en esta mesa, lo que ha comentado Marisa Peña,
Begoña, compañero de la ONCE, es decir, todas las cosas que se han manifestado en esta mesa son cosas que desde la CNSE y la Fundación CNSE se han ido comentando en reiteradas ocasiones. Llevamos tiempo hablando de la calidad y parece que ahora se está teniendo en cuenta, sobre todo a partir también con las quejas que se presentan a través de la Oficina de Atención a la Discapacidad. Realmente yo no tengo mucho que contar, sí transmitir quizás otra visión. Una cosa positiva que hay que mencionar es con respecto al informe del 2000 del CNMC del año 99. En ese momento hablaba de 3.420 horas de subtitulación en aquella época. Evidentemente no se mencionaba nada de la lengua de signos. Del 99 hasta ahora, en el último informe, en el año 2012, computa 182.226 horas de subtitulado. Esto es una evolución bastante positiva. Y se nota mucho el esfuerzo que hacen tanto las personas como las entidades, como es el caso de este congreso, el esfuerzo que manifiestan, y es de agradecer, para poder hacer accesible la televisión, el esfuerzo de la administración pública, pero también de los profesionales y de las diferentes organizaciones. Se nota que ese esfuerzo se plasma en unos resultados positivos. Pero como han comentado mis compañeros de mesa, y yo coincido con ellos, todavía faltan muchas cosas por las que seguir trabajando. Parece que vivimos en una época un poco más centrada en lo que es el subtitulado, entonces, da para atrás. Si hablamos de datos cuantitativos, vemos lo que refleja la transparencia, ¿no? La evolución en aumento que ha ido del número de horas de subtitulación. Pero hay cadenas de televisión que todavía no subtitulan o subtitulan muy poco. Y eso hay que aplaudir un poco la iniciativa, en este caso la forma de trabajar de Radio Televisión Española, en el caso del Clan TV, por ejemplo, en el que casi el 100% de su programación está subtitulada. Pero hay otras televisiones públicas, como pueda ser la Televisión de Galicia, en la que, según en el último informe del CNG del año 2012, decía que se subtitulaba solo un 1% de esa cadena. Yo, siendo gallego de nacimiento, pues la verdad es que me dio pena, porque todavía estábamos en el año 2012 a un 1% de subtitulado en mi comunidad autónoma. A mí me gustaría intentar, aunque mis compañeros ya lo han dicho o ya lo han dado, una serie de datos objetivos, cuantitativos, a través de la recopilación de encuestas, de la recepción de quejas, intentar transmitir un poco el sentir de las personas sordas de cada día. Y bueno, he puesto diferentes títulos. He titulado cada historia de una manera determinada. Entonces, como mis compañeros ya han dicho, hay muchas veces que hay programas en los que la hora de subtitulado o la presencia de lengua de signos son en horas un poco intempestivas. Y me resulta curioso porque normalmente, con lo que respecta al subtitulado, a partir de las 12 de la noche, el subtitulado, el número de horas de subtitulación se reduce. Entonces, buscar un programa que tenga subtitulado a partir de esa hora no hay. Y entonces yo pienso, claro, la televisión piensa en las personas sordas tienen que madrugar, se levantan a las 6 de la mañana, entonces vamos a ponerles a partir de ese horario el subtitulado y la lengua de signos y vamos a incitarles ahora a que se vayan a dormir. La emisión que hay ahora mismo en cuanto a lengua de signos en televisión es escasa, pero además el horario es extrañísimo. Puede ser porque se busque momentos en los que haya poca audiencia o porque todavía la sociedad española no acepte de manera favorable la imagen del intérprete dentro de la televisión. Esta mañana una persona comentaba que como que ensuciaba la imagen, ¿no? Que manchaba un poco o incluso perjudicaba la creatividad de los productores de los contenidos. Hombre, yo lo he visto esta mañana porque he seguido el congreso a través del streaming
Y claro, yo he pensado, claro, es que el trabajo creativo no puede ir por encima de... O sea, no se puede estar por encima del trabajo creativo. Y a mí me hubiera gustado contestarle que evidentemente el trabajo creativo no puede estar por encima de los derechos humanos, los derechos al acceso a la información y a la comunicación. Entonces yo animo a que los creadores, los autores, los creativos, busquemos soluciones que puedan complementar ambas necesidades, ¿no? Y puedan cubrir ambos sectores, ambos intereses. La imagen que veis aquí es el puente de la Constitución de Venecia. Es un puente que el año pasado, en el Congreso Internacional de Accesibilidad que se organizaba, en ese congreso una persona presentaba una serie de ejemplos de barreras arquitectónicas en cuanto a personas con discapacidad física. Bien, pues un arquitecto español, Calatrava, fue seleccionado para realizar una obra arquitectónica con un presupuesto bastante importante y que ese presupuesto al finalizar la obra se incrementó también en exceso. Si habláramos de una construcción de hace 50 años, podríamos pensar, claro, lo que tiene que ver con la supresión de barreras no existía, pero este puente se finalizó, creo que fue en el año 2009, hace 4 o 5 años, y ya de entrada hay barreras. La primera, las escaleras. Esto es un ejemplo claro de cuando se diseña con barreras ya desde el inicio. Que estamos hablando de personas con discapacidad de cualquier tipo, una ciudad muy turística. Si ya partimos de un mal diseño, pues sucede lo mismo con otros elementos. En el caso de la televisión, en España parece ser que no puede haber de manera simultánea la figura principal del contenido que se está emitiendo con la imagen del intérprete, porque parece que se superpone. Y controlar el tamaño de la imagen, por ejemplo, en el caso de los usuarios, no lo podemos hacer. Pero quizá pensamos que esto es un problema más de diseño, más de infraestructura. Y esperamos que esto se mejore con el tiempo, de manera que esta situación pueda dar cabida a que las personas con discapacidad auditiva puedan seleccionar de qué manera quieren ver los contenidos. Puede que, hay muchas cosas, hay muchos datos que vivimos, muchos detalles que vivimos las personas sordas diariamente que no se recogen en las encuestas. Hay situaciones 1000 diariamente, yo os lo digo, O sea, yo propongo que durante una semana apaguéis la voz de la televisión y solo sigáis el subtítulo y os daréis cuenta de muchísimas cosas que no son cosas puntuales. O sea, yo todos los días lo veo en cadenas diferentes, en programas diferentes, en horarios diferentes, pero siempre surgen pequeños detalles, como por ejemplo, imaginaros una película. Al principio, siempre cuando se presentan a los personajes, pues hay uno que es el guapo, la chica, el malo, ¿vale? De todos esos personajes hay uno que, digamos, que ejerce el papel del malo, ¿vale? Yo como observador todavía no sé quién es el malo. Hasta que llega un momento en el que, por ejemplo, se produce una llamada y oigo una voz. La persona oyente que está viendo la película no identifica todavía si la voz a quién corresponde al malo de todos los personajes que he visto, pero las personas sordas sí. Si somos capaces de identificar rápidamente quién es el malo. ¿Por qué? Porque cuando se han presentado los personajes se han asignado unos colores determinados. Entonces, cuando sale el subtítulo, automáticamente ya sé que quien está llamando que es el malo pertenece la voz al personaje que ha salido anteriormente. No son errores, muy importantes. A veces yo reconozco el trabajo de los subtituladores, que es un trabajo muy difícil, muy delicado. A veces trabajan bajo presión para cumplir tiempos, plazos, lo entiendo perfectamente y parto de la base de que su trabajo es muy duro. Pero también es un trabajo muy difícil para las diferentes televisiones que trabajan con tiempos, también trabajan con limitaciones, en este caso presupuestarias, lo entiendo. Entonces son errores que no son graves. Pero los errores donde más se ven son en lo que corresponde a la lengua de signos. Esta mañana también lo que os decía antes, ¿no? De que la imagen o la presencia de la lengua de signos en la pantalla como que molestaba. A veces sí que es verdad y se constata el esfuerzo de incluir la imagen, pero a veces
el hecho de incluir la imagen de una manera determinada hace que no sea útil. Y vemos las personas sordas, en este caso, que simplemente se ha hecho por el afán de querer cumplir la norma o la obligación, pero sin ningún afán más allá de querer transmitir, de querer comunicar. En esa situación, las personas sordas, sinceramente, pensamos, no lo entendemos. No entendemos con lo sencillo que sería, ya que pones la imagen, ponla más grande para que se pueda ver, para que lo podamos entender. Si ya que está hecho el trabajo, ¿por qué al final terminamos haciéndolo mal? La gente de la calle, aún así, sin tener necesidad, no lo entiende, y aunque tú se lo explicas, tampoco lo llegan a entender. Una situación que Marisa Peña ha comentado es cuando, por ejemplo, en un programa de televisión, de repente se interrumpe el subtitulado, desaparece y durante 5 o 10 minutos vuelve a aparecer el subtitulado. Pues imaginaros una serie que a mí me encante, no sé, empiezo a verla, veo el capítulo 1, el 2, el 3 con subtitulado muy bien, y de repente llega un momento en el que en un determinado capítulo, yo que sé, falta la mitad de la serie, pues yo ya no tengo subtitulado. Pues imaginaros una película en la que tú vas siguiendo un poco el desarrollo y en los últimos 10-15 minutos donde se va a momentos ya de emoción, de amor, de acción, no lo sé, en lo que ya estás a punto de culminar la película, desaparecen los subtítulos. No sé si llego a transmitiros cómo nos podemos sentir las personas sordas en esa situación. Estando en el siglo XXI, imaginaros una película en la que de repente la imagen desaparece en los últimos 10 minutos. ¿Cómo os sentiríais? No sé si llego a haceros partícipe un poco de la sensación que en esa situación tenemos las personas sordas. Una imagen un poco graciosa, ¿vale? Conocéis al actor, de fama internacional, además tiene fama de ser un actor duro, ¿no? Pues imaginaros la frase, qué descontextualizada está con la imagen que representa al actor, ¿no? Y esto muchas veces sucede en programas de televisión en las que además se mantiene esa situación durante bastante tiempo, incluyendo situaciones diversas de, no sé, una entrevista, o realmente te das cuenta de que los subtítulos no tienen nada que ver con la situación que se está viendo realmente. Y a veces es verdad que en la vida diaria de las personas sordas, cuando tienes pareja o estás con tu familia o alguna otra persona que es oyente, muchas veces ellos constatan también que lo que se oye auditivamente no tiene nada que ver con lo que se lee en los subtítulos. Y muchas veces se lo dicen a las personas sordas, porque las personas sordas no pueden hacer esa comparación de lo que se oye con lo que se lee. Pero sí que es verdad y es muy frecuente que las personas oyentes hagan esa comparación. Incluso a veces cuando se utiliza pues, determinada terminología, digamos, políticamente incorrecta, se trata de suavizar. Sí se produce oralmente, pero se suaviza a la hora de incluirlo en el subtítulo. Otro ejemplo que surgió el año pasado, en este caso Televisión Española, a ver, es un ejemplo, digamos, gracioso, muy sencillo y perfectamente entendible, de la gente que pueda estar subtitulando, y si además es en directo, peor todavía. Veis que pone vientos de levante de 350 km/h en Tarifa. Bien, realmente, a ver, se añadió un 0, ¿de acuerdo? Eran 35 kilómetros. Hasta las propias personas sordas nos reímos cuando vemos esto y decimos, madre mía, la gente salía volando. Esto es frecuente, ¿vale? Pero que no solo en esta cadena, sino en todas las cadenas, ¿de acuerdo? Y por último, lo que algunos compañeros ya han comentado, y es el trabajo que ya se ha hecho, bien porque se haya subtitulado o se haya hecho accesible, a la hora de volcar ese trabajo en otro medio como es Internet,
Pues hombre, yo como profesional y como compañero de trabajo, que me comentan muchas veces por las dificultades que hay cuando se hace un programa subtitulado en televisión al volcarlo en Internet, que hay dificultades. Las personas sordas, yo en este caso, no entendemos esas dificultades, pero vamos a ver, ¿por qué razón, si ya está ese trabajo hecho, por qué ese mismo trabajo con esas mismas características se vuelca en la red? Es verdad que poco a poco se va haciendo y hay programas de televisión que han sido subtitulados y que por lo que sea yo no lo he podido ver y se hacen reposiciones o se repiten esos programas en otra fecha o en otro día de la semana o en otro horario, y en cambio ese programa que se repone no se repone con la accesibilidad que sí se dio en el programa original. Eso el pueblo llano no lo entiende. No entiende por qué se pierden energías y esfuerzos cuando ya se ha hecho ese trabajo, el por qué la primera vez sí, la segunda no. Como conclusión, podríamos presentar pues, nuestras propuestas. Hemos intentado transmitir desde la CNSE el sentir de las personas sordas, pero no quiero que nadie se sienta ofendido ni se sienta molesto por los comentarios que hemos podido hacer. Lo único que queremos transmitir de alguna manera, la CNSE es una entidad con una trayectoria de más de 80 años, siempre ha estado a disposición para trabajar conjuntamente con diferentes organismos y entidades. A veces hacemos comentarios que suelen ser más alegres, otros más tristes, otros pueden ofender o enfadar, pero es cierto que en el caso de la CNSE seguimos trabajando y nuestras energías las volcamos siempre buscando un fin común de manera positiva. Por ello nos gustaría presentar 4 propuestas que ya se han comentado en la mesa y que se llevan trabajando quizás durante este tiempo. En el informe del CNMC del año 2012 ya se recogieron, pero seguimos repitiéndolas porque consideramos que todavía son necesarias tenerlas en cuenta. Y es, en primer lugar, aumentar el porcentaje de emisión en lengua de signos. Hay casos, por ejemplo, el de la televisión andaluza, como ha comentado Marisa Peña, que puede servir como modelo de referencia para la inclusión y el aumento de horas de lengua de signos en ese medio. Los usuarios, no se puede decir que no se incluye la lengua de signos porque haya pocos usuarios de ella. O, por ejemplo, el compañero de la Universidad de Carlos III, que en las encuestas se reflejaban que el 91% de las personas sordas valoran positivamente y son usuarios del subtitulado. Yo lo que entiendo es que valoran el subtitulado favorablemente, vale, pero si no se ofrece en igualdad de condiciones la lengua de signos con el subtitulado, no se puede valorar de esa manera. Lo más valorado no se puede mencionar partiendo de la base de que no hay más opciones. En segundo lugar, desarrollar una norma sobre lengua de signos en televisión. Sí que es verdad que hay guía de buenas prácticas, hay recomendaciones en cuanto a la presencia de la lengua de signos en la televisión, pero normas de calidad como tal establecidas no existen. También en la ley, en el informe donde se presentaba en el año 2013, se recogía lo que es la inclusión y los criterios de calidad de la presencia de la lengua de signos, como es el caso de la comunidad autónoma andaluza. Sí que es verdad que hay una serie de criterios de cantidad, pero no de calidad, que serían importantes trabajar. Y, como no, por último, mejorar las infraestructuras de comunicación audiovisual de manera que, de manera paralela, pueda tener presencia tanto en imagen como en tiempo la lengua de signos en este medio, y reiterar mi agradecimiento por facilitarme la posibilidad de participar en este congreso. Nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Emilio. Y bueno, como tus compañeros coincides en que hay que aumentar la calidad, que hay que mejorar mucho lo que estamos haciendo. Y bueno, pues también como representante de Televisión Española, pues las disculpas porque muchas veces lo hacemos lo mejor posible y tenemos pues algunas dificultades, pero yo creo que vamos avanzando. Y simplemente solidarizarme porque has dicho una cosa
que es que en Galicia solo se subtitulaba el 1%. Yo también soy gallega, entonces, hombre, me gustaría comentar ese porcentaje, evidentemente. Y ahora, si os parece bien, pues pasamos un poco, os damos la voz. Vamos a empezar, creo que José Luis, un compañero nuestro que está aquí, tiene algunas preguntas de los internautas para dirigiros y que les podáis contestar. Así que le damos la palabra a José Luis. Sí, básicamente las preguntas que estamos viendo son en torno a esa dificultad, por ejemplo, técnica de activar la audiodescripción. Si Ángel Luis conoce algunos casos técnicos en los que la audiodescripción se puede activar de manera más sencilla, cómo funcionan esos sistemas. Y también para Begoña, por aquí ha anotado si... de igual forma, ¿qué ideas pueden tener para que las cadenas televisivas informen de mejor modo sobre cuándo se emite la televisión con accesibilidad? Si eso tiene que ser un portal web, una página, en la EPG, en el teletexto, etcétera. Bueno, en nuestro caso lo he comentado con las explicaciones. Hay pocos aparatos hoy en día que sean accesibles y lo fundamental sería pues el guiado por audio, el poder acceder con determinados terminales que tengan la posibilidad del guiado por voz. Pues en relación a publicitar los medios accesibles que disponen las televisiones, empezando por ellas mismas, pues utilizar todos los recursos a su alcance, desde la propia página web, se me ocurre otra vez, pero bueno, estamos aquí, Televisión a la Carta, en el caso de televisión, Radio Televisión Española, utilizar, por supuesto, sus páginas de teletexto, que muchos de los operadores tienen teletexto. Luego, quizá no es algo que les compete a ello directamente, pero ver cómo se podía resolver, pero evidentemente en las guías, en las EPG tenía que estar. Y luego lo que es en prensa escrita, que bueno, también siempre lo hemos demandado, pues también debería venir indicado con un símbolo en la prensa escrita diaria, en el periódico, en las guías de televisión. Y luego, por supuesto, de manera no diaria ni periódica, pero de manera puntual, pues utilizar sus propios recursos informativos o semanales o para de vez en cuando y con motivo a lo mejor de algún evento concreto, se me ocurre, yo qué sé, pues un debate electoral que lo retransmiten en directo, pues que en esos informativos del día anterior y pues que se informe de que eso va a ser una pieza audiovisual accesible y que para ello activen poco más. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por vuestra presentación, y lo hemos estado hablando entre muchos de los que hemos estado participando, y nuestra intención es, entre todos, os mandaremos un borrador. Queríamos escribir un pequeño manifiesto con todo esto que estamos recogiendo para hacerlo llegar a las autoridades competentes, ¿verdad? Y que podamos mejorar los servicios que se están prestando con un gran esfuerzo por parte de todos. No sé si hay más preguntas de alguno de los que estáis aquí presentes que queráis hacerle a los compañeros que están en la mesa. Creo que no, que ha quedado todo claro. Pues nada, solamente agradeceros entonces ya vuestra intervención, pediros disculpas porque creo que nos hemos pasado un poco del horario previsto, pero también creo que era muy interesante lo que estaban diciendo, y que bueno, hay veces que igual que pedimos más calidad, pues también hay que pedir un poco más de tiempo para que se puedan explicar las cosas. Así que muchas gracias a todos.